A ver, déjame ver. Si alguien la necesita, yo se la puedo enviar después directamente a su correo, me la piden. Yo estoy en Facebook como Raúl Cruz Mireles. Estamos viendo hoy la trascendencia no comprendida de Pentecostés. Estamos en la Iglesia Renovación de la Ciudad de México, hizo el 31 de mayo del 2020, por si alguien está grabando esto. ¿Quiénes vamos a hablar? Lo que van a escuchar a continuación es el resultado del trabajo de muchísima gente, literalmente varios cientos de investigadores en los últimos 480 años han contribuido para construir lo que en este momento vamos a platicar. Pero ya en específico la construcción de esta presentación está, digamos, los responsables somos primero yo, ahí están los antecedentes. En esencia, yo soy investigador biomédico básico por la UNAM, hice una maestría, un posgrado en biofísica molecular y después me dediqué a estudiar teología que se llama dogmática o sistemática y luego ecuménica en algo que es la paleoteología. Lo que yo he estudiado primero son textos semíticos, específicamente arameo-siriaco, ha sido mi especialización y sobre todo he trabajado lo que fue la teología de los cristianos en los primeros 350 años de la Iglesia. ¿Qué creían los distintos cristianismos? Quien de ustedes haya leído los libros contemporáneos ya saben que nunca ha existido un solo cristianismo, que ha habido muchos cristianismos diferentes a lo largo de la historia. Y si ustedes hubieran nacido en esta época en Etiopía, o si hubieran nacido en Grecia, o si hubieran nacido en Yugoslavia, o aquí en México, tendrían un cristianismo distinto. Inclusive habiendo nacido en la Ciudad de México, dependiendo en qué familia les tocara, podrían ser pentecostales, reformados, católicos, o muchas o testigos de Jehová, tantas cosas que podrían ser. Entonces, ese es el primer problema que enfrenta el cristianismo, su diversidad. Pero no es novedoso. Esta diversidad la podemos rastrear hasta el siglo I. En la carta a los Corintios está clara esa diversidad, vamos a hablar de ella hoy un poquito más tarde. Entonces, digamos, yo he sido profesor en todos estos lugares que lo estamos moviendo. A ver, un segundito. Ah, muy bien. Es que necesito poder leerlo, porque si me lo mueves, no, eso. Entonces, perdón, pero hacemos aquí un cambio. He sido profesor en todos estos lugares que menciono ahí. Por ejemplo, el Seminario Presbítero de México, y ahorita dirijo un centro que se llama el Centro Internacional para la Formación en Ciencias Bíblicas, lo conocemos como el Centro Tischendorf. Mi esposa, Montserrat Castellanos Ramírez, ella es directora del Departamento de Lengua y Literatura Griega en este centro. Ella, como ustedes ven ahí, pues ahí están sus detalles. Carlitos, que es el que nos ha ayudado con todas estas cosas de conectarnos y la parte tecnológica, es licenciado en Teología por el Seminario Teológico Presbiteriano, y como ustedes pueden ver ahí, su tesis de licenciatura es una tesis que tiene mucho que ver con el tema de hoy. El título de la tesis, Carlitos, ¿puedes leerlo y explicarles cómo cambió y por qué hiciste eso? Sí, es Lenguas de Fuego, significados, similitudes y diferencias conceptuales de la expresión entre 4Q204, 1Q29, 4Q376 y en comparación con Hechos 2.3. En este caso, esos numeritos que quizá la mayoría de ustedes no estén relacionados con ellos, pero, por ejemplo, 4Q204 es el texto, el fragmento número 204 de la cuarta cueva de Qumran. Los textos de Qumran se encontraron entre 1946 y 1956, allá alrededor del desierto de Judea, junto con muchos otros artefactos conocidos y otros que hasta la fecha se desconocían. La idea de la tesis comienza precisamente como qué similitudes puede haber entre el texto del Nuevo Testamento de Hechos 2.3, ustedes recuerdan, y ahorita lo vamos a continuar leyendo, que en ese momento estaban reunidos todos unánimes juntos y cuando vino el Espíritu Santo a ellos, hubo lenguas repartidas como de fuego, dice el texto bíblico. Y es muy interesante ver que en algunos de los textos de Qumran, que no son textos cristianos, sino que son textos judíos, de cierta o de distintas facciones religiosas, pero dentro del judaísmo mismo, existe esta misma expresión de lenguas de fuego. Por ejemplo,
en el Targum de Job, que es la traducción aramea del libro canónico de Job, ¿no? En el libro de Enoc, en el libro del apócrifo de Moisés y otros textos de lo que llamamos literatura epigráfica, ¿no? Pseudoepigráfica. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque se utiliza en tantos textos de la misma época del libro de los Hechos, podríamos decir primer siglo después de Cristo, o incluso el primer y segundo siglo antes de Cristo. A ese periodo en el judaísmo le llamamos el periodo del segundo templo. Entonces a mí me llamó la atención por qué en otros textos judíos está esta misma frase. ¿Acaso se trataba ya de una profecía? ¿Ya había algo en el judaísmo que estuviera esperando las lenguas de fuego como una señal del Espíritu Santo? Ese tipo de preguntas son las que estamos por responder. ¿Puedes poner la cámara para que te vean? Una pregunta entonces, Carlitos. ¿Me podrías decir quién más ha estudiado este tema específico en el mundo? ¿Esto que estás estudiando? Así tal cual como un estudio formal y extenso al respecto de todas estas fuentes que yo estoy tomando en cuenta, nadie. Algunos lo han trabajado, sobre todo en Francia, y en algunos otros países hay investigadores que trabajan con uno o dos textos de los que nosotros estamos trabajando en esta ocasión, pero nadie ha tomado en cuenta todas las fuentes. Incluso muchos investigadores parece que no se han dado cuenta que en todos los manuscritos que nosotros tomamos en cuenta aparece esa frase del lenguaje. Y solo me gustaría que les dijeras aquel comentario sobre el Targum de Job que te mandó alguien. Cuéntales ese pedacito. Sí, por ejemplo, es muy interesante que en el Targum de Job, ustedes recuerdan que en el capítulo número 42 del libro de Job, se dice que se habla acerca del Leviatán, ¿no? Esta figura mítica, algunos podrían decir, que se describe en ese capítulo. Y si nosotros lo leemos, hay una descripción muy somera en el texto canónico, en el texto hebreo. Si ustedes agarran su Reina Valera, van a ver que es una descripción muy escueta, entre comillas. Pero en la traducción aramea de este libro de Job, dice que el Leviatán respira y al exhalar saca lenguas de fuego desde sus fauces. ¿Cómo descubriste que en el Targum de Job, que está en arameo, decía eso? ¿Cómo te enteraste de ese dato? Porque al escribirle a un investigador ¿qué se llama? Que se llama Lorenz Stuckenbrook, de la Universidad Maximilian de allá de Alemania, yo le platiqué que estaba haciendo la tesis y él fue uno de los editores del texto de Enoch en Qumran hace más o menos 23 años, 1997. Y entonces él me dijo, pues que hay un texto más que tú no estás tomando en cuenta, que es el Targum de Job en la línea. ¿Alguien en todo lo que habías leído había mencionado ese texto? No. Entonces vas a ser el primero que lo mencione en el mundo, en la historia de la investigación sobre los rollos Mar Muerto en este punto. Sí, ya un investigador de la École Biblique de Jerusalén había simple y sencillamente señalado el hecho de que aparece ahí la frase. Pero no se había asociado. Pero jamás se había asociado con muy bien. hechos. Entonces, nada más, porque yo sé que muchos de ustedes dicen, no entendí nada, no se preocupen, no quiero que entiendan nada por el momento, pero al ratito sí, le podemos regresar vamos a regresar a la presentación. Lo que quiero que quede claro aquí es el tipo de trabajo que hacemos. La mayor parte de los pastores o de los ministros no están especializados al nivel que nosotros lo estamos, porque nosotros nos dedicamos como un trabajo de vida a hacer este tipo de investigación. Y la otra persona que colaboró en este trabajo es el doctor Pedro Emilio Rivera. Él es investigador de investigaciones filológicas de la UNAM, pero como ustedes ven, él ha hecho muchas cosas, es nuestro experto en América Latina sobre un personaje del Renacimiento llamado Erasmo de Rotterdam, y es uno de los más importantes latinistas que existen en América Latina. Él dirige nuestra área de latín. Entonces todos ellos participaron en lo que les vamos a platicar esta mañana.
Nosotros entonces pertenecemos al Centro Tischendorf, que básicamente lo que hace es hacer investigación sobre manuscritos, sobre arqueología bíblica, sobre lenguas de la Biblia, sobre historia de la Biblia, antropología, muchas cosas. Y colaboramos, como pongo ahí, con muchas instituciones en México y en el mundo. Hacemos cursos, conferencias de investigación y de difusión en universidades, iglesias, así como ahorita, en seminarios, en comunidades. Junto con la UNAM y el Museo de las Sagradas Escrituras, el Museo de la Biblia Maná, establecimos entre el 2003 y el 2008 una licenciatura en Ciencias Bíblicas y diplomados en Ciencias Bíblicas que estaban avalados por la UNAM. La UNAM sacó esos documentos, ¿no? Hemos traído como trabajo de nosotros al doctor Hans Küng en marzo de 2007 a México y al doctor Reverendo Sangat Baines en junio de 2009, teólogos relevantes. Hemos traído varios, pero ellos han sido los más importantes. Hemos hecho 5 congresos nacionales de ciencias bíblicas y filosofía de la religión en México. Hemos colaborado con el gobierno, por ejemplo, con el censo. Antes, en el censo anterior al 2010, si les preguntaban, ¿qué religión tienen ustedes? ¿Católica, judía u otra? Y conseguimos que eso cambiara y que la pregunta ahora, desde el 2010 hasta la fecha, la que se hace es, ¿qué religión tiene usted? Punto. Ya usted dice lo que quiera y hay un manual, hay un catálogo muy grande y ya pueden saber, ajustar exactamente qué religión respondió la persona. Tenemos además publicaciones, una red que se llama Expresión Espiritual que sacamos en algún momento. Y ahora sí vamos a iniciar con el tema de la mañana. Vamos a hablar de la Shalosh Regalim. Voy a estarlos llevando constantemente al texto hebreo, al texto griego. Vamos a trabajar desde esas palabras, porque mucho de lo que van a escuchar ustedes ahorita, tal y como Carlos acaba de mencionar, nunca lo han oído, aunque ustedes lleven 50 años siendo cristianos, estoy seguro que nunca van a haber oído muchas de las cosas que les vamos a decir, pero son fundamentales, porque uno de los grandes problemas que enfrenta el cristianismo hoy es esa falta de conocimiento sólido de la Biblia. ¿Quién quiere leer de los que están ahorita con nosotros Éxodo 23, desde el versículo 14 hasta el versículo 17? ¿Quién me haría el favor de leerlo para que todos lo escuchemos? Silencio. Necesito que alguien se anime, vamos. Escribir. O sea, lo que pueden, y la única forma que tienen de interactuar es escribir. Bueno, entonces me tengo que enterar, no sean malitos, que alguien me vaya diciendo, ponme aquí, que lo que van escribiendo para ver si nos están preguntando cosas. Muy bien. Eso lo ven solo ustedes. Bueno, entonces tenemos que leerlo. Tú sí puedes leerlo o quien te acompaña. Vamos. Al 17. Dice así: 3 veces en el año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus árboles que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo el varón delante de Jehová el Señor. Muy bien, lo primero que quiero remarcarles, noten ustedes que en hebreo tengo ahí marcado, aquí ustedes van a ver estas 2 palabras hebreas. Si alguien sabe hebreo, va a poder leerlo. Si no sabe, yo se lo leo. Shalosh Regalim. Shalosh Regalim literalmente dice 3, añadimos veces, aunque no esté escrito así, lo añadimos sobreentendido, y luego viene la palabra regalim, que literalmente serían pies, en plural, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que 3 veces tus pies van a ir al año, van a ir a hacer algo. ¿Qué es lo que van a ir a hacer tus pies? O sea, todo tú, ¿no? Y se repite hasta el final en el 17 cuando dice 3 veces en el año.
pero no son veces. En hebreo, más bien esta palabra quiere decir pasos, cuando piso fuerte. Entonces, 3 veces vas a caminar hacia, vas a llevar tus pies hacia, y 3 veces vas a pisar fuerte cada año para celebrar las 3 fiestas que acaban de mencionar. La primera, la de los panes sin levadura, pues la conocemos, la Pascua. La segunda es la fiesta. ¿Cómo se lee esto en hebreo, mi querido Carlitos? Porque no nos puede leer nadie. ¿Qué diría aquí? Hakatzir. Esa es la primera forma en la que la Biblia se refiere al día de Pentecostés o a la fiesta de las semanas de Pentecostés. Hakatzir. Y se traduce en la Reina Valera, que creo que es la que leyeron, como la siega. Sí, ¿verdad? ¿Le pusieron siega o le pusieron cosecha? Ciega, yo creo, porque el sentido de esta palabra es cuando ustedes levantan los primeros frutos. Cuando ustedes, si ustedes fueran gente del campo, y quizá haya gente del campo aquí, durante un cierto tiempo los frutos se están produciendo y tardan cierta cantidad de semanas o meses hasta que ya levantas toda la cosecha, cuando todos están listos. Pero hay unos que salen primero. Entonces, a eso se refiere, a los primeros frutos. Y luego viene la tercera fiesta que está aquí abajito. Está como se lee en hebreo, mi querido Carlitos. Hasif. ¿Y esa qué fiesta será? Si una fue Pascua y la otra es Pentecostés, esta que llaman de la cosecha, pues es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de Sucot, de las cabañas. Esa es la primera forma en la que la Biblia en Éxodo se refiere a las fiestas y da un periodo preciso para una de ellas, y a partir de esas se cuentan todas las otras. Para la fiesta de los panes sin levadura la vas a celebrar en el mes de Aviv. ¿Están de acuerdo? La verdad es que sabemos que a lo largo de la historia ha habido muchos calendarios. Por ejemplo, los egipcios tenían su propio calendario que ya era de 30 días cada mes y hacía un total de 365 días. Yo no sé si alguien se ha preguntado desde cuándo tenemos meses de 30 días. Bueno, los egipcios, antes de la era cristiana, hace miles de años ya tenían dividido el año en meses de 30 días, ¿ok? Y para ajustar lo que nosotros ajustamos con la famosa, con el día 28 de febrero, pues ellos tenían un mes particular, ¿verdad? Ahora, lo mismo pasa con el pueblo hebreo muy antiguo. El pueblo hebreo muy antiguo, en estos textos que tengo aquí colocados, tenía los nombres de sus meses. El problema es que ya no podemos recuperarlos y uno tiene que acostumbrarse a esto en la escritura. Hay mucha información en la escritura que ya no se puede conocer. Por ejemplo, el mismo hebreo es muy difícil de estar seguro que quieren decir muchas palabras, porque hace mucho tiempo que se escribió y no tenemos otras fuentes que nos ayuden en muchos casos. Éxodo 12:2 dice algo muy interesante. ¿Quién lee conmigo Éxodo 12:2 de los que pueden leer? Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses. ¿Alguien puede leerlo? Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Y eso es muy interesante. ¿Quién lee Números 33:3? Sí. Esperamos. 33:3. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel, con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Muy bien. Estudiando con cuidado la escritura vamos a descubrir que originalmente ese no era el primer mes del año. Aviv no era el primer mes del año en el calendario hebreo más antiguo, el que llegó a usar Abraham o Isaac o Jacob, era otro.
Era un mes que hoy llaman los hebreos Tishri, y que ocurre alrededor del 15 de septiembre, más o menos el 15 de septiembre de nuestro calendario. Por ahí más o menos empieza ese mes de Tishri. Sabemos que ese era el primer mes en el calendario más antiguo de los hebreos, pero cuando empieza la Pascua, para remarcar la importancia del éxodo, de la liberación del pueblo, Dios en Éxodo 12:2 le dice: ahora vas a cambiar, y a partir de hoy el primer mes del año va a ser Abib. Después el pueblo judío abandonó un poco esta orden, porque hoy, en este momento de la historia, el pueblo hebreo vuelve a celebrar su año nuevo en septiembre. Yo no sé si ustedes conocen a alguien de la comunidad judía, pero ustedes sabrán que el año nuevo hebreo, Rosh Hashanah, ocurre en septiembre en nuestra época, porque todavía queda ese recuerdo de aquel inicio. Y lo recuperaron, ya en la Edad Media decidieron volver a contar el tiempo así, ¿de acuerdo? Pero entonces, para la Biblia, se tenía que empezar a contar el año en el mes de Abib. Los únicos meses que conocemos con certeza son estos 4. Uno que se llamaba Abib, ahí están las escrituras que lo mencionan, otro que se llamaba Sif, otro que se llamaba Etanim y otro mes que se llamaba Bul. Y hay 2 que tal vez fueran meses, Gibeol y Afilot, pero hay mucha discusión en Éxodo 9, 31 y 32, si esas palabras equivalen a meses o quieren decir otra cosa. Y nadie está seguro, por eso queda en signos de interrogación. Pero fíjense, entonces nos faltan un montón de meses, porque solo tenemos 4 o a lo mucho 6 nombres. Cuando los judíos son llevados en cautividad a Babilonia, ustedes se acuerdan, alrededor del año, estamos por ahí del año 500 antes de Cristo, ellos son llevados a Babilonia cautivos, 550, y ellos adoptan ahí el calendario de los babilonios y lo usan para ellos. Los babilonios tenían en su calendario el mes de Abib, digamos, se llamaba Nisanu, y entonces los judíos le llamaron Nisan. Y así los siguientes, Ayaru se volvió Iyar, Simanu de los babilonios se vuelve Sivan, y ese es el calendario que a lo mejor alguno de ustedes conoce, el calendario más clásico tradicional hebreo, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Ab, Elul, etc. ¿Ok? Así es como queda este calendario con sus nombres contemporáneos. En la actualidad, este es el calendario que usaría el pueblo judío y lo está usando desde que regresó de Babilonia por ahí del año 400 antes de Cristo. Las fechas correspondientes a nuestro calendario están al lado. Tishri, por ejemplo, sería entre septiembre y octubre. Empezaría por ahí del 15 de septiembre, más o menos, porque depende de la luna, de cuándo se ve por primera vez, etcétera, una serie de observaciones estelares. Entonces, empezaría alrededor del 15 de septiembre y acaba por ahí del 15 de octubre. Y así todos hacia abajo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Me detengo a ver si alguien quiere escribir alguna pregunta antes de que yo siga. Si nadie escribe nada, yo voy a seguir. Pero si hay alguna, escucho. Hasta ahorita no hay ninguna pregunta. Y sí, no, nadie ha escrito ninguna pregunta hasta ahorita. Muy bien, entonces vamos a seguir adelante y por favor a los que nos están oyendo, los insto a que escriban todas las preguntas que quieran. Ahora, voy a usar el calendario hebreo posexílico y lo voy a asociar con las cosechas y con lo que nosotros llamamos las estaciones del año. Ahí lo tienen ustedes, está en inglés porque esto lo usamos luego para hablar con otras gentes en otros países, pero fíjense ustedes qué interesante. ¿Sí escuchó? ¿Pero alguien quiere decir algo o no? Ok, entonces sigo adelante. El Nisan, vean ustedes que tengo arriba como si fueran las 12 del día en un reloj, Ve Adar. Este Ve Adar, que estoy colocando ahorita aquí el cursor aquí, es un mes número 13. Cada vez que había que ajustar el año para que coincidiera la posición en el espacio de la Tierra, otra vez bien con respecto al Sol, por ejemplo, es decir, que la Tierra se volvió a encontrar en el mismo lugar en el espacio, y eso se puede saber, los astrónomos antiguos lo sabían por la posición de las estrellas. Entonces, para ajustarlo bien, metían de vez en cuando otro mes que se llama Adar II, el Ve Adar. Y este mes nosotros también lo metemos, pero no como mes, sino lo ajustamos con los años bisiestos.
Cuando metemos ese día, hacemos lo mismo, ajustamos para poder estar otra vez bien asociados con la posición de la Tierra en el espacio, con respecto al Sol, por ejemplo. Ahora, los siguientes meses, Nisan y Yar, Sivan, corresponden a distintos tipos de cosecha, ¿verdad? No sé si ustedes ven que en uno se cosecha la cebada, en el otro el trigo, en otro las uvas, luego los frutos del verano, luego los dátiles y los higos, los olivos. Es decir, cada tipo de cosecha tiene su fecha de cosecha, cuando se da la cosecha. ¿Hecho? Y esto es muy importante porque la Biblia, cuando está hablando de todos los eventos, siempre lo refiere al calendario y al tipo de cosecha, y Dios lo utiliza inclusive para hacer sus mensajes inclusive escatológicos, no solamente los mensajes claros, evidentes de en tal mes, sino por qué en tal día, como vamos a ver con cuidado. Entonces, nada más lo menciono así, para que ustedes sepan que esto ocurre de esta manera. Pentecostés, el Festival de las Semanas, se encuentra en el mes de Sivan, lo ven aquí, entre mayo y junio, como estamos ahorita en estas fechas. Y es cuando estaríamos recogiendo, ¿qué cosa? ¿Alguien sabe inglés qué es el wheat, el trigo? Entonces, estamos recogiendo trigo, ¿estamos de acuerdo? O al menos el pueblo de Israel recogía trigo en aquella época. La siguiente vez que se habla de estas, y así les llamamos, a esas tres fiestas, el pueblo judío las conoce tradicionalmente como las Shalosh Regalim, por esta frase que está aquí, las tres veces que se tienen que presentar. ¿Quién lee conmigo Éxodo 23 del 14 al 17? Ok. Dice así: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque de él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Muy bien. Y entonces fíjense ustedes que la fiesta de la cosecha, cuando se acaba el año, es muy interesante, porque esa fiesta de la cosecha a la salida o al principio del año está por acá, ¿ok? En ti. Hay una pregunta genial, sí, escuchamos la pregunta. Ruth Aishita pregunta, antes del exilio, ¿cuántos meses habían? ¿Antes del exilio? Ajá. La lógica, lo que uno piensa es que debe haber habido la misma cantidad de meses, 12 o 13, ¿ok? Pero con certeza no tenemos el dato, porque no tenemos los nombres de todos los meses. No, nada más podemos suponer. No tenemos información ni en el Talmud, ni en los Midrash. O sea, si tuviéramos información en la tradición rabínica, podríamos ponerla en duda o podríamos aceptarla. Sí existe información en la Haggadah, en el folclore hebreo antiguo, ahí sí, pero eso es demasiado leyenda y demasiada... está muy poco atestiguado como para considerarlo muy seriamente, pero se espera, sabiendo que por ejemplo los egipcios ya tenían 12 meses, que fuera algo, o los babilonios, debe haber sido algo similar. Es una suposición que no parece poco razonable. Venga. Gabriela Lirio pregunta, ¿cómo se podía hablar de la posición de la Tierra con respecto a solo a las estrellas si hasta los estudios de Galileo se pudo cambiar una visión heliocéntrica? ¿Antes era geocéntrica? Ah, muy bien. Es que es irrelevante qué pienses tú, quién se está moviendo. Si tú lo ves desde la perspectiva terrestre, las estrellas se mueven en el cielo. Si tú, lo que pasa es que ya no estamos acostumbrados a hacerlo, pero por ejemplo, en tu cuarto a lo largo del año
Si te fijas, el sol no sale por el mismo lugar de la ventana. Si tienes una ventana que dé hacia la salida del sol o para donde se mete, vas a ver que a lo largo del año se mueve un poquito. Entonces, los astrónomos antiguos lo que hacían era ver, por ejemplo, en el amanecer, muy tempranito, cuando apenas va a amanecer o cuando está anocheciendo, pero sobre todo esto era para el amanecer, en cierto punto específico del horizonte, qué estrella aparecía con respecto a cuál otra. Y luego iban siguiendo el movimiento anual, mensual y anual de las estrellas con respecto a un punto específico. Y así tú puedes ir estableciendo, midiendo el tiempo, estableciendo periodos, fechas, etcétera. De hecho, el trabajo de astronomía es antiquísimo. Los egipcios, los babilonios, tal vez los sumerios, pero eso es una discusión aparte, o sea, más difícil, ya tenían y tuvieron muchísimo trabajo de astronomía. Las mismas constelaciones no las inventamos modernamente, son muy antiguas, anteriores inclusive a la astronomía griega. No sé si esto responde a su pregunta. Yo pienso que sí, pero necesito que ella me conteste bueno, ahorita. Si no lo responde, que nos vuelva a preguntar. De acuerdo. En Deuteronomio, entonces, 16 del 1 al 17 ya se cuenta con mucho detalle. No vamos a leer todo, solo vamos a leer Deuteronomio 16, versículos 16 y 17. ¿Quién lo quiere leer? Sí, del capítulo 16. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición de Jehová tu Dios te hubiere dado. Muy bien. ¿Cómo se llama la Pascua en hebreo? ¿Alguien sabe cómo se llama la Pascua en hebreo? Bueno, el nombre de la Pascua en hebreo está en rojo. Aquí está el nombre. Así se llama esta fiesta de Pascua en el hebreo. ¿Ok? Matzot. Los panes sin levadura, decimos. Luego, esta fiesta que nos ocupa ahorita de Pentecostés se llama, está en azulito, ¿sí? Y nosotros, el hebreo, el pueblo hebreo actual le llama Shavuot. Y finalmente, la fiesta de las semanas. Y finalmente, la fiesta de las cabañas, de las tiendas, de las casitas, de los tabernáculos, se llama Sukkot, ¿ok? Son las tres fiestas y están en plural, en un plural femenino. Panes sin levadura, ¿de acuerdo? Semanas y casitas o tiendas de campaña o tabernáculos. Son las tres grandes fiestas. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Preguntas? El Pesach, que nosotros la conocemos así, el Pesach o la Pascua, la fiesta de los panes y levaduras, se llevaba a cabo del 15 al 21 de Nisan. Muchas veces la gente piensa que la fiesta era de un solo día, por la cuestión de la tradición de la crucifixión de nuestro Señor y que Él es crucificado el día de la Pascua. Pero en realidad la Pascua dura bastantes días. Desde el 15 hasta el 21 de Nisan se están celebrando toda la fiesta completa de Pascua y durante ese tiempo no puede haber levadura en las casas de los judíos. ¿Están de acuerdo? Nisan es el primer mes y aquí es cuando se empieza a levantar la cosecha de la cebada. Ahí empieza la cebada. Originalmente fue generada para recordar el éxodo de Egipto. Todo lo que les estoy explicando está en Éxodo 23, en Deuteronomio capítulo 16, ahí lo pueden ver con detalle, no lo vamos a leer por el momento, pero ahí lo pueden ver con cuidado. Y para el mundo cristiano, el Pesach, la Pascua, ya no significa la salida o la liberación de la esclavitud de Egipto, sino la resurrección de Cristo, implicando con ella la liberación del pecado. ¿Están de acuerdo? Así el cristianismo ha entendido esta fiesta. Antes celebraba el éxodo de Egipto, ahora celebra la resurrección de Cristo. Y por eso Cristo tiene que resucitar el primer día de la semana, que es un domingo.
O sea, yo sé que nosotros a veces pensamos que el primer día de la semana es el lunes, pero es el domingo. Entonces, él resucita el domingo porque el día que resucita específicamente es el día en que se ofrecía en el templo los primeros frutos de la cebada. Lo primerito que se había obtenido de la cebada se presentaba frente a Dios. Por eso Cristo le dice a María Magdalena, no me toques porque aún no he subido al Padre, porque Él es los primeros frutos de los resucitados. Es el primero de muchos que se promete que van a resucitar como Él. Y como esos primeros frutos de esta nueva creación de la que hoy vamos a hablar, Él es el primer fruto de eso, entonces es llevado frente a Dios y es presentado como eso. Como no estamos estudiando Pesach, no voy a hablar mucho de eso, ustedes lo van a estudiar después o un día lo platicaremos, pero eso tiene que ver con su resurrección y por eso ocurre ese día en específico, ¿ok? Más. Venga. De nuevo nos pregunta Gaby, ¿qué significa o cuál es el símbolo de la levadura en el pan para ellos? Bueno, en la Biblia, una de las cosas, ¿cómo se hace esto, Gaby? Muchas veces la gente llega y te dice, para los judíos era esto, para los judíos era lo otro, pero ¿cómo lo demuestran? O sea, yo me puedo inventar literalmente cualquier cosa y decir que los judíos la hacían. Entonces no se vale hacerlo así. Para poder saber, de responder tu pregunta, tenemos varias fuentes. Una de ellas es la tradición judaica, lo que los mismos judíos cuentan de ellos mismos. Y esa tradición está contenida en diversos libros. El más famoso de ellos, pero no es el único, es el Talmud. El Talmud tiene un núcleo que se llama la Mishnah, que es quizá la tradición más antigua que fue escrita. Se cree que se escribió por ahí del año 200 después de Cristo, por Rabí Judá, el príncipe. De ahí en adelante se fue escribiendo mucha más información en muchos otros compendios, tratados, libros. Entonces tienes que ir a buscar en todo eso si quieres tener por lo menos una idea de lo que alguien dijo alguna vez que los judíos creían, pensaban o tenían. ¿De hecho? Otra forma de hacerlo es buscar lo que nos queda de desarrollo arqueológico, lo que vamos encontrando en manuscritos de algunos documentos como los rollos del Qumran, que no tienen que ver directamente con la Biblia a veces, pero tienen que ver con la forma en que vivía el pueblo de Israel en cierta época, o las piedras que están escritas y quedan ahí algunas historias que un rey conquistó. Usamos eso. Eso se llama epigrafía y arqueología. Y también puedes usar los textos bíblicos, es decir, a ver si en la Biblia misma dice algo así, ¿ok? Entonces son diversas fuentes que uno utiliza para tratar de entender qué significaba o qué pensaba un judío sobre esto o aquello. Dependiendo qué fuente utilices, la respuesta que vas a dar. Normalmente los cristianos quieren limitarse a la Biblia y eso no es que esté mal, pero yo nunca recomiendo que te limites a lo que parece que dice la Biblia sin que hagas todo el trabajo de buscar todas las otras fuentes. Ahora, algunos vamos más lejos y también buscamos fuentes en otras culturas de la época, en los pueblos que vivían alrededor, ¿de acuerdo? En Ugarit, en Babilonia, en Egipto, o sea, para ver si la suma de todo eso me clarifica más algo. No me da tiempo de explicar con detalle todos los asegúnes y problemas que tiene responderte esto. Lo que voy a hacer es una explicación tentativa, con lo más que se sabe hasta la fecha del asunto, y la idea que parece evidente del texto bíblico mismo. Ahorita voy a dejar de lado todas las otras fuentes y del texto bíblico mismo. La levadura se utiliza en dos sentidos, en un sentido positivo y en un sentido negativo, pero los dos comparten algo en específico, la idea de transformación, algo que te permite transformarte de una cosa en otra cosa, ¿ok? A veces esa transformación es mala y a veces esa transformación es buena. Entonces, dependiendo del contexto, tú verás si es bueno o malo transformarse, ¿ok? No sé si esto le baste a ella, pero básicamente, limitándome al texto bíblico, esos serían el sentido básico usado en las dos posibilidades. Venga. José Marcel pregunta, en su opinión, haciendo un paralelo, ¿existen diferencias en cuanto a la observancia de la luna nueva u otras divergencias
entre el calendario preexílico y el posexílico oficial del Segundo Templo? Ah, muy bien, sí, mira, Marcelo, esa es una pregunta muy buena porque imagínate, no tienes, y en eso tenía toda razón que Gabriela creo que lo dijo, pero quien lo haya dicho, pero creo que fue ella, no tenían telescopios como Galileo, entonces no tenían una capacidad de observación muy fina. Además, imagínate que te toca un día o una semana que está nublado, entonces era realmente observar. Hasta la fecha los musulmanes siguen teniendo el mismo problema. Los musulmanes, que son muy seguidores de la religión, muy literal, muy ortodoxos, empiezan los meses y las fiestas viendo todavía la luna allá desde la Meca o desde algún lugar del Medio Oriente. Entonces varía. O sea, nunca hay una fecha exacta, tienen que estar, ni siquiera siguen las cuestiones astronómicas, porque ahora con todo lo que tenemos de leyes de Newton, etcétera, pues ya sabemos, podemos fechar muy bien lo que gustes, pero a ellos no les basta y lo siguen haciendo a ojo de buen cubero, literalmente a ojo de buen erudito religioso, que va a decir, ya empezó porque ya vi ahí que la luna salió, ¿de acuerdo? Entonces, como está sujeto a tantos vaivenes del medio ambiente y de la capacidad visual del que estaba ahí encargado, existe en el Talmud, que es esta recopilación, les digo, de mucha tradición y leyes antiguas, etcétera, de Israel. Formalmente es la segunda ley, se supone que es lo que Dios le reveló a Moisés en el monte Sinaí, pero que no quedó escrito. En el Talmud hay una sección que se llama el arte de añadir, y ahí justamente se discute con mucho detalle cuándo debes añadir un mes más, porque no alcanzaste a ver bien la luna, o porque no están listos las cosechas, o lo que. Y entonces, si pasa esto o el otro, lo de aquí, lo de allá, entonces le metes otro mes para que te dé tiempo a llegar a la Pascua bien, ¿no? Y eso tiene un montón de, vamos a ponerlo así, indicaciones en la tradición judía para poder estar seguros de cuándo iniciar un mes. Entonces eso estaba muy regulado, pero en un sentido estricto no podemos saber cuándo de verdad la veían, porque está sujeto a muchos avatares, ¿no? Muy totalmente circunstanciales. No sé si esto responde a la pregunta. Escucho. Muy bien. ¿Ana, hay otra o sigo? Muy bien. Entonces, Pesach en esencia habla de la resurrección de Cristo para el cristianismo y de la salida de Egipto, pero en ambos casos habla de una liberación, de la liberación de la muerte, de la liberación del pecado, de la liberación de la opresión, ¿ok? Luego, Shavuot o Pentecostés, la fiesta de las semanas, se celebraba y se sigue celebrando para los judíos 7 semanas después del primer Shabbat de la Pascua. Después de que pasa el primer sábado a partir del día de Pascua, porque esto también es muy importante. En la Biblia dice que el día de Pascua es un día de reposo, pero no es que sea un sábado de la semana, sino que es un día de Shabbat de reposo. Entonces, el día de Pascua puede caer en cualquier día de la semana, y ese día, ahí, entonces, cuando venga el siguiente sábado de la semana, ahí empiezas a contar las 7 semanas. Y normalmente eso te da por ahí del 6 de Sivan, para una fecha que yo estaba calculando, que cuando empiezas a celebrar o celebras ese Shavuot, ¿ok? Normalmente ocurre entre el tercer mes, y ahí es cuando se cosecha el trigo. Originalmente tiene que ver o celebra la recepción de la ley por Moisés en el monte Sinaí. Pero acá tiene que ver con la recepción del Espíritu Santo. Y muchos teólogos aquí tienen el problema de decir, yo no veo cuál es la relación entre la ley de Moisés y el Espíritu Santo, porque no leen con cuidado su Nuevo Testamento. Seguramente ustedes habrán leído que Pablo habla de la ley del Espíritu de vida, de la ley de la libertad, de la ley. ¿No? ¿Sí lo han oído? Bueno, porque estamos los cristianos sujetos, según el Nuevo Testamento, a la ley del Espíritu Santo. Vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Es decir, también las dos, en los dos casos, Pentecostés celebra la recepción de una ley. En el caso de los judíos, la ley del Antiguo Testamento; en el caso del mundo cristiano, la ley de la libertad. Si hay preguntas, me dicen ustedes. Finalmente, ¿escucho nada? No.
La tercera, también si ustedes tienen Dani o quien esté ahí, también pregunten. La tercera fiesta importante es la de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, de las cabañitas. Esa ocurre entre el 15 y el 21 de Tishri. Y esto es el mes séptimo. Y se realiza cuando viene la cosecha final de todos los granos. Muchos estudiosos de la Biblia dicen, claro, el pueblo hebreo era un pueblo agrícola, pues todo lo tienen que referir a las cosechas, pero pues no tiene nada que ver con nada espiritual. Yo difiero totalmente de esa visión. Me parece que sin duda las cosechas tienen que ver con las cosas espirituales y no al revés, porque ya me parece que hay un orden, hay un plan divino, por supuesto, desde el principio, para que las cosechas coincidan con ciertas cosas que Dios quiso hacer. Pero puedo estar equivocado, eso es lo que yo pienso. ¿Qué celebra Sukkot? El cuidado que Dios tuvo del pueblo en el desierto, cómo les preservó la vida. Y se supone en el cristianismo, pero eso tendríamos que estudiarlo también porque es otro tema, es otra fiesta, que en el caso del cristianismo habla de la resurrección de los justos y de los injustos al final del libro del Apocalipsis. Es la preservación, el último esfuerzo, el esfuerzo final por preservarle la vida a todas las criaturas, incluidos los seres humanos. ¿Qué pasa? Que en el desierto no todos sobrevivieron. Cayó toda una generación y sobrevivieron solo 2 de esa generación. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Por un lado. ¿Se acuerdan ustedes de Caleb? ¿Se acuerdan ustedes de Josué? Y en el caso de esta resurrección de los justos e injustos, cuando se abren los libros y se ve a ver quién sí se salva y quién se va al lago de fuego, ¿se acuerdan? Bueno, parece que tiene que ver con eso. Y ha habido teólogos que afirman que eso va a ocurrir en Tishri. Cuando llegue aquel Tishri de aquella época lejana, cuando sea, eso va a pasar en Tishri, va a coincidir con Sukkot, con la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? Preguntas antes de que yo siga avanzando. Nada, muy bien. Sí, Carlitos ya me está ayudando, también está checando y preguntas. Entonces, ahora vamos a Hechos 1. Vamos a leer rápido porque van a ir saliendo preguntas y voy a ir interrumpiendo, pero lo vamos a leer con cierto cuidado. Hechos capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 42. ¿Quién lo va leyendo conmigo? Lo va a leer Carlitos, entonces lo voy a dejar que lo lea Carlitos. Un segundito. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Quién es Teófilo? Mucha gente dice que es un individuo, un mecenas que le pagó una lanita a Lucas para que escribiera. Puede ser, no tenemos ningún registro de ese Teófilo en la historia, pero podría ser. Yo no creo que sea eso. La palabra Teófilo quiere decir literalmente amado de Dios. Y yo estoy convencido de que ahí lo que deberíamos traducir es, en el primer tratado, oh amado de Dios, hablé sobre esto y esto. Y ahora voy a hablar de esta otra cosa. Yo creo que el libro de hecho está dirigido a cada uno de los creyentes, a cada uno de ustedes y a mí. Sigamos. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mucha gente olvida que nuestro Señor tuvo un ministerio terrenal en su cuerpo resucitado. Aquí se afirma que durante 40 días continuó con su labor de enseñanza. Lo que pasa es que eso que enseñó ya no se nos cuenta ni en los evangelios ni en el libro de Hechos en esta sección. No sabemos con detalle qué les explicó en esos 40 días, por lo menos no como un desarrollo cronológico de cada uno de esos días. Solo se nos afirma que Cristo siguió en su ministerio durante 40 días resucitados. Sigamos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Muy bien, y esta lo tengo en el versículo 4. ¿Estás bien ahí, Carlitos? Nada más nos vamos un poquito. En el versículo 4
vean ustedes cómo, me voy a acercar más para que no oigan, en el versículo 4, vean ustedes cómo tengo ahí marcado en rojo varias cosas. ¿Ok? Tengo, a ver, vamos a hacer esto. Un segundo. No sé si lo quiera leer Monse, o sigo adelante, pero me gustaría que escucharan el griego, para que oigan cómo suena. Monse, nuestra directora del área de griego, nos va a hacer el favor de leerlo bonito. ¿Cuál? El 4. Que sinalizomenos, lo vas a ir leyendo en español, ¿no? Todo junto. Paringelin, aftis, apoyerosolimon, mi joris a la perimenin, tinepangelian, tu patros in acusatemu. Muy bien, ustedes seguramente los que sepan hablar griego entenderán que no sonó como normalmente lo escuchan, porque el griego como se pronuncia en Occidente es un pésimo griego, le llaman la pronunciación erasmiana, se usa en las universidades, pero es un error histórico. Desde mi punto de vista, pronunciar el griego así es pronunciarlo mal. Lo que leyó Monse es la pronunciación histórica que creemos que ya se usaba desde tiempos de Platón. Y seguramente Pablo, cuando hablaba en griego, oía la pronunciación que acaban de escuchar, y lo mismo los primeros cristianos. Entonces, lo que quiero remarcar aquí es que dice que dos cosas. Juan les bautizó con agua, ¿estamos de acuerdo? Pero él dice que ellos van a ser bautizados ¿con qué cosa? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el versículo 5 dice eso. Y yo quiero remarcar eso porque muchas veces la gente dice, bueno, sí, claro, primero el agua y luego el Espíritu, pero eso no dice el libro de Hechos. El libro de Hechos lo tiene como una frase que está en oposición. Juan hizo una cosa, pero ahora viene otra. Yo sé que en el mundo cristiano hay mucha discusión sobre el bautismo de Espíritu Santo y el bautismo de fuego. Yo no tengo problema con que a todo el mundo le echen agua o no le echen agua. O sea, para mí es totalmente irrelevante si se bautizan o no, porque es una cuestión que cada quien puede aceptar, querer o creer. Pero el texto del Nuevo Testamento afirma que lo de agua se acabó, que Juan hizo eso, pero que ahora empieza otra cosa que es el bautismo de Espíritu Santo. Que eso coincida o no coincida con otros libros y que si se bautizaban por el agua o el Espíritu Santo en las cartas, eso es otra cosa que por el momento no quiero tocar. Me gustaría tocarlo hacia el final si alguien quiere discutir sobre eso, pero ahorita nada más estoy en el libro de Hechos y estoy específicamente en el relato que estamos viendo aquí para que quede claro que así está escrito en Hechos y luego podamos interpretar cualquier otra cosa en los otros textos. Dice más en el versículo 4, que después de esos 40 días les dijo que se quedaran en Jerusalén porque dentro de no muchos días iban a ser, y eso es muy importante, ¿cuántos días faltaban? Si ya llevaba 40 días enseñándoles y son 50 días o 49 días para que empiece la fiesta, solo faltaban 10 días para que llegara el día de Pentecostés, para que la promesa que habían escuchado del Padre se les entregara. Por supuesto, ellos no podían saberlo, ellos no sabían cuándo, pero Jesús lo resume diciendo dentro de no muchos días, ¿de acuerdo? Carlitos, ¿hay algo que decir? ¿Preguntas nada? No. Sigamos entonces. Ok, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y eso es importante, más está en contraposición, pero ustedes. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra griega ahí para poder es dinamis, y de ahí viene nuestra palabra dinamita. Hay inclusive algunos conferencistas ahí famosos que están hablando de la dinamita de Dios. Bueno, yo no hablaría de la dinamita de Dios. ¿Es fuerza o poder? Exacto, Monse dice que es fuerza o poder, claro. Yo solo hablaría de un poder potencial.
La diferencia entre este poder de Dynamis y otros poderes en griego es que este poder es un poder que está en potencia. La dinamita se llama así porque si ustedes no le ponen un cerillo, pues no pasa nada. Y pueden llenar el cuarto de dinamita y no pasa nada. Pero si le dan algo más, si la activan, si la encienden, como va a explicarnos Corintios, y lo vamos a ver al ratito, 1 Corintios 12 nos va a explicar cómo encender esa dinamita, ese dinamis, ese poder, entonces se vuelve un estallido. Yo nada más me limitaría aquí a decir que esa es la promesa de Cristo. No que vengan lengüitas de fuego, no que se pongan a cantar en lengua, no, la promesa es que van a recibir poder. Sigamos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No sigas. Entonces, 10 días después de que Jesús les dijo eso, te muevo un poquito, 10 días después de que Jesús les dijo eso, 10 días después de que Jesús les dijo eso, llega el día de Pentecostés. Pero yo quiero remarcar 2 cosas. ¿Dónde estaban unánimes todos juntos? ¿En el aposento alto? ¿Los 120 reunidos? ¿O en otro lugar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde está ocurriendo ese fenómeno? Algunos teólogos afirman que fue en el aposento alto, que ahí le tocó a los 12 apóstoles. Otros dicen, por ejemplo los católicos, que ocurrió cuando estaban los 120 juntos. Y esos 120 juntos incluye a muchas mujeres, particularmente a María, la madre de Cristo. Entonces van a ver ustedes cuadros, por ejemplo, donde hay 120 recibiendo el Espíritu Santo y María está ahí al frente, ¿no? Y otros decimos, y yo me incluyo en este tercer grupo, que esto ocurre en el templo de Jerusalén y que los que lo reciben son solo los apóstoles que se mencionan en lo que vamos a empezar a leer. Pero quiero remarcar que hay diversas visiones de dónde ocurre el derramamiento original del Espíritu Santo. Hay quien dice en el aposento alto, hay quien afirma donde estaban los 120, donde eso haya sido, y hay quienes decimos que fue en el templo. Sigamos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y por eso, porque ahí dice casa, esa icos, uno dice, no, pues será una casa, pero también puede ser la icos, la casa de Dios, como abajo va a decir. Entonces, por eso la discusión no es trivial, por eso hay varias posibilidades. En todo texto escrito existen más de una forma de interpretación. Yo les recomiendo que lean algún libro en este sentido para que se den cuenta que los textos escritos tienen muchas posibilidades de sentido. Pero dice Humberto Eco, y dice muy bien en una de sus obras, que también existen posibilidades que no son posibles, o sea, lecturas imposibles. Entonces, aprender a distinguir cuáles de las posibles interpretaciones son más probables o cuáles son necesariamente las que hay que hacer, esa es parte fundamental de una buena hermenéutica y tiene que ver con tener la información suficiente para ello. Normalmente esto se hace desde la teología, esto se hace desde la doctrina y desde mi punto de vista este ha sido uno de los grandes tropezones del cristianismo. Hacer eso desde la teología o la doctrina siempre va a terminar metiendo al cristianismo donde hoy está, en divisiones y en peleas. Cuando ustedes hacen esto desde el conocimiento del texto mismo, desde las figuras literarias, desde los orientalismos, desde el fenómeno literario mismo, es diferente el tipo de conclusiones que pueden tener y muchas veces, como lo que vamos a ver hoy, pueden contradecir la doctrina, pero yo siempre preferiré aquello que se basa en el conocimiento riguroso de culturas, de lenguas, de historia, de arqueología, a lo que se basa en una doctrina. Los griegos, los antiguos griegos tenían la palabra mitos, mito decimos nosotros, para la tradición. Los griegos consideraban que era verdadero aquello que el mito contaba, que la tradición contaba. Desgraciadamente es lo que quedó en el cristianismo. El día de hoy el cristiano promedio considera verdad lo que su tradición dice. Y no le ha llegado el trabajo que la humanidad ha hecho en los últimos siglos o que la misma escritura enseña. La escritura nos enseña a estar transformando la mente, a estar renovando el entendimiento, a analizarlo todo, que es en esencia lo que el método científico pide. Descartes, cuando propone el método, afirma que se lo reveló Cristo. Lean ustedes la historia de Descartes y van a ver que Descartes dice eso, que Cristo le reveló el método. Y el método dice exactamente lo mismo que Romanos, por ejemplo, que hay que estar transformando la mente, analizándolo todo. Y eso pues va en contra de estar pensando como un griego, cuidando la doctrina, cuidando la tradición. Por eso el cristianismo ahorita está enfrentado a tantas, diría la escritura, vientos de doctrina, porque unos defienden cierta tradición, otros cierta tradición, y nosotros en el Centro Tischendorf creemos que no se trata de defender tradiciones, sino de hacer un trabajo. Parafraseando a Francis Bacon, que le gusta mucho a mi esposa, se trata de un trabajo por hacer, no de algo que defender a ciegas, ¿no? Y en este sentido, lo que estamos leyendo ahorita y lo que vamos a ver hoy, tiene todo este centro, este es el gran punto. El gran punto es, ¿qué pasó ese día y cómo ocurrió? Versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí empieza el problema. ¿Dónde hay un aposento alto donde quepa una multitud y estén oyendo lo que está pasando? A lo mejor ocurrió, pero ahí empieza el problema, poco de verdad. Estaban ahí arribita los 12 o los 120 y ya se junta una multitud en la casa. Sigue. Versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene,
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Si dividen por tipos de lengua, son 12 diferentes. En total, sería como si cada uno de los apóstoles estuviera hablando uno de esos idiomas, sigamos. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Cuál es la hora tercera del día? Ese es otro problema. ¿Cómo está contando Lucas ahí el tiempo? ¿Como los romanos o como los judíos? Entonces, ahí viene un problemita de horario. Cada quien tiene sus argumentos y sus posiciones. Lo más probable es que fueran las 9 de la mañana, pero escucharán otras opiniones. Sigamos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señal. Perdón que te interrumpa, encuentro 2 comentarios aquí. Y me gustaría que en este instante lo hiciéramos porque llegan, dice alguien que la ausencia de evidencia no significa evidencia de ausencia. Mi queridísimo Lirio, todo lo que sabemos hoy, esto es muy importante, si no tienes evidencia de algo, lo más que puedes decir es que es una posibilidad, punto. Pero si tienes evidencia, pues tienes la evidencia. Entonces eso debe quedar muy claro. Uno puede hipotetizar todo lo que uno guste, es válido, pero no puedes decir que es así sin duda. Pero te preguntan esto, José Marcel habla sobre los calendarios. ¿Quieres de una vez comentarlo sobre Qumran? Hay que leerlo para que todos sepan o todos leen la pregunta. Dice José Marcel Campora, ¿es posible que Jesús pudiera haber llevado un calendario alternativo diferente al oficial del segundo templo de su tiempo? En su opinión, ¿qué calendario solar de Qumran o lunar pudo haber estado siguiendo Jesús? Es una pregunta para la que yo necesitaría estudiar. Honestamente no tengo en este momento una respuesta para eso. De que existe la posibilidad de que Jesús usara un calendario alternativo, definitivamente existe la posibilidad. Pero vamos a hacer un poquito más, vamos a platicarles muy brevemente ¿por qué hay otros calendarios? O si hay otros calendarios en Qumran, ¿o qué sabes tú de eso? Sí. Recientemente con los textos de Qumran se han estado haciendo muchos estudios sobre asuntos de calendario. Y hay quien dice que son distintos calendarios, incluso que cada secta o que cada facción religiosa dentro del judaísmo, sabemos así como hoy en el cristianismo tenemos católicos, tenemos protestantes, y de protestantes pues los tenemos en todos sus colores y sabores, ¿no? Tenemos luteranos, tenemos calvinistas, tenemos bautistas, anabautistas, etcétera, ¿no? Exactamente así era también en aquella época en el judaísmo, ¿no? Estaban los celotas, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios, ¿no? Aunque estos, en mi opinión, no son los autores de los textos de Qumran, sabemos que existían también esta secta religiosa de los esenios. Y hay quien dice que cada uno de estos grupos religiosos había generado un calendario distinto, ¿no? Es por eso que definir el asunto de si Jesús seguía uno u otro, pues realmente nos faltan fuentes, nos faltan evidencias para decir, pero de que existe la posibilidad de que hayan utilizado uno alternativo al oficial, definitivamente sí existe la posibilidad. Y hablar de hecho de un
calendario oficial de la época también es un problema. Cuestionable. Ahora, vamos a suponer que si existiera los documentos, los evangelios, tal y como están redactados, nos obliga a pensar que sigue el calendario del templo, porque va a las fiestas cuando son las fiestas. Entonces, en principio, ya desde la escritura como tal, no habría ningún motivo para suponer que sigue otro. Pero ciertamente mucha gente ha propuesto que sigue otro. Y pienso en Barbara Thiering, que hace toda una historia en un libro que se llama Jesús el Hombre, una historia que me parece no solo fantástica, sino aberrante, sobre cómo Jesús seguía un calendario totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, desde el texto mismo, él está siguiendo el calendario estándar de la población, sigamos, de Jerusalén. ¿La lectura? Hasta que te... Ok, vamos con la lectura. Vamos a iniciar desde el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con su juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió de los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y entonces, fíjate qué interesante se vuelve eso. Resulta que, ¿cuántos fueron los que se añadieron ese día? ¿Cómo cuántos? Como 3,000. Como 3,000 personas. No es fácil encontrar una casa donde cupieran 3,000 personas, ¿no? ¿Por qué te ríes? Porque evidentemente no, y mucho menos en la época. Evidentemente no, y mucho menos en la época. Muy bien, hasta aquí no quiero avanzar sin checar. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? A ver, está checando él. Ustedes también, si ya me dicen si alguien tiene alguna duda. No, todo. Muy bien. Yo simplemente digo, en Lucas capítulo 24, no sé si ustedes lo han leído, pero Lucas capítulo 24, en el versículo 52, dice que después de la ascensión, el mismo autor, se supone Lucas, en su primer tratado, que es lo que llamamos el Evangelio de Lucas, en el versículo 52 dice que ellos, es decir, los apóstoles, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo,
alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Por eso yo creo que lo que acabamos de escuchar ocurrió en el templo, como dice Lucas al final de su evangelio, y como estas 3,000 personas y todos los eventos que nos cuentan parecen indicar. Pero ciertamente se habla de una icos, de una casa. Entonces, ¿es la casa de Dios o es el aposento alto? Hablar en lenguas en el siglo I implica el uso diferencial de dos verbos, implica el uso diferencial de varias palabras griegas. Vamos a ver algunas de ellas, no las voy a estudiar porque no me daría tiempo, pero yo más que agotar el tema hoy o explicarlo con demasiado cuidado, a mí lo que me interesa el día de hoy es que quede claro por qué Pentecostés no se ha comprendido a profundidad la importancia del hecho. En el texto griego del Nuevo Testamento se nos habla de dos formas distintas de recibir el poder. Una, ya la leímos, utiliza la palabra griega dunamis o dinamis, que quiere decir un poder potencial. Pero hay otra que se llama, que se pronuncia como lambano. Van a tener ustedes que hacer ese trabajo, digamos, de irlo buscando. Si no saben griego, pues ni modo. Van a tener que buscarse a alguien que sepa griego o ponerse a estudiar griego. Mucha gente me dice, y creo que me dice sin razón, que ellos nada más quieren ir y adorar a Dios, quieren pasarla bien cantando en el templo y que no van ahí para estudiar griego, ni hebreo, ni teología, ni nada de eso. Y yo digo que eso es sin razón, porque entonces les digo, pues mejor váyanse a un club de Toby. O sea, dedíquense a otra cosa, porque el cristiano, desde que inició el cristianismo, no es alguien que se dedique a eso. Si ustedes se fijan, los discípulos de Cristo son individuos que van a estudiar con Cristo y Cristo les enseña muchas cosas. Se las pasa 1 año y meses o 3 años, dependiendo cómo quieran contar el tiempo de su ministerio, se la pasa enseñándoles cosas y los discípulos tienen que ser disciplinados para aprenderlas. Eso quiere decir discípulo, ser disciplinado. No solo para obedecerle, porque no se trata de obedecerle así nada más, se trata de entenderle. Por eso, para lograr entender, hay que estudiar un montón, y el verdadero cristiano, pues tiene que estudiar un montón. Si no quieren estudiar un montón y quieren creerle a quien sea, es de su propia responsabilidad, y como yo le digo siempre a alguien que está enfermo, cuando tú estás enfermo buscas un buen médico, porque pues tampoco puedes hacerte neurocirujano, pero necesitas un criterio para saber quién es bueno y quién es malo, porque si no tienes una forma de distinguir, te van a matar. Lo mismo pasa con la vida espiritual. Si ustedes no aprenden a generar criterio para saber quién está enseñándoles mejor, quién los está llevando a tener una mejor relación con Dios, pues van a vivir medio muertos espiritualmente. Eso es importante que lo entiendan. Entonces, una de las cosas que les va a quedar como tarea a los líderes de su iglesia y a ustedes como fieles es estudiar estas palabras. Hay una palabra que es déjome, dice ahí, y déjome literalmente quiere decir recibir, pero recibir de una manera, ¿cómo decirlo? Tomar sobre uno mismo. Ajá, pero digamos, recibir de una manera, déjenme ponerlo así, virtual para nuestra época contemporánea. No recibo literalmente. Por ejemplo, yo les puedo decir, mira, aquí está un cheque, ya te pagué tu $1,000,000. Ah, muchas gracias. ¿Tienes el $1,000,000? Pues no, tengo un cheque. Y en principio lo puedo ir a cambiar y voy a tener mi $1,000,000, pero no lo tengo todavía para ir a comprar un chicle a la tienda, porque no me van a cambiar el billete, el cheque en la tienda. Es déjome. Recibes en potencia, recibes subjetivamente, recibes virtualmente. En cambio hay otro que se llama lambán, otra palabra, lambano, un verbo griego que quiere decir recibir objetivamente. Ahí está, mira, te doy la taza, tómale. ¿Hecho? Y en el texto del Nuevo Testamento, en muchos lugares, por ejemplo en Hechos, se usa de manera muy diferenciada déjome o lambano, y se usa para recibir el Espíritu Santo. En algunos lugares se menciona, se recibió déjome, y en otros se dice, se recibió lambano.
Y la diferencia es fundamental, porque cuando yo recibo de una manera, solo es, digamos, en potencia, solo es subjetivamente, solo es como algo que podría llegar a usar, y en el otro lo estoy usando. Esto es muy importante y me importa mucho que ustedes vean la diferencia. No puedo ahorita enseñarles con todo detalle esto porque no me daría tiempo, pero puedo ver un ejemplo y luego ustedes ven los demás. Vamos a leer Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 17. Entonces, Carlitos dice que él quiere leer porque parece que no se oye bien si alguien más lee, no porque quiera presumirnos su voz de cantante. Entonces, vamos del 8, del 1 al 17 de Hechos, para que veamos este uso de Dejo mi Lambán. Lo grave, lo que es muy grave, es que la mayor parte de las traducciones no hace diferencia alguna y traducen igual, y lo peor es que los maestros que enseñan esto ni siquiera saben que existe esa diferencia porque no la estudian desde el griego, la estudian desde su doctrina, desde su escuela dominical y creen que lo que dice cualquier versión en español es la verdad. Hechos 8 del 1 al 17. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan. Fíjense ustedes, ahí no se entiende que los apóstoles están muy preocupados, porque lo que oyen es que déjome la palabra de Dios, que habían recibido virtualmente, que les faltaba algo, que no estaban manifestando, que no habían recibido lambano, como en los otros lugares del Nuevo Testamento que se menciona. Cada vez que tú recibes lambano, pasan cosas y se notan en los que reciben, pero ahí no pasó. Entonces, en el griego se dice, cuando ellos vieron que le faltaba algo, que era déjome, mandaron a otros y dijeron, a ver qué pasa porque algo anda mal. Sigue. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y entonces ahí se usa la palabra lambano, para que pudieran manifestar el Espíritu, para que lo recibieran con evidencia en el mundo de los sentidos. Cuando ustedes no, ya vamos a pararle ahí si quieres, cuando ustedes no distinguen entre el uso griego de estas dos palabras y de muchísimas otras, hemos contado 418 palabras en el Nuevo Testamento que no se usan bien en las traducciones. No son todas, son las que llevamos estudiadas y hechos trabajos sobre ello. Eso te genera un montón de teologías chafas, pero más grave, te genera iglesias que no son capaces de hacer conexión con el poder de Dios. Y no pueden hacerlo porque no entienden lo que leen, lo leen mal, y no entienden lo que leen porque no lo están traduciendo correctamente. Déjome ahora, y esto les queda a ustedes de tarea, agarren una concordancia griega, vean dónde aparece déjome en todos sus lugares, comparen con dónde aparece lambano y van a descubrir lo que en ese momento los apóstoles descubrieron, que cada vez que es déjome hay un problema porque le falta un pedazo. Y entonces van, oran, dicen, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Resuelven el problema y cuando reciben, ¿qué le pasa a esa gente cuando recibieron?
en Lambano. ¿Qué dice el texto que ocurrió? Déjenme que acabe de leer. Carlitos. Ya lo había cerrado, No, pero ya lo tenemos aquí. Ya. El 16. Bueno, es el 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Lambano, manifestaban. ¿Y qué pasaba cuando lo recibían? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Ya, no sigamos porque no te lo va a decir. Pero entonces, ¿qué fue lo que vieron que se dieron cuenta que algo cambió? En otros pasajes nos va a decir que la gente que recibe habla en lenguas, ¿no? Por ejemplo. No solo eso, Corintios va a mencionarnos 9 cosas diferentes que le pasa a la gente que recibe Espíritu Santo, pero en este caso no se dice que vieron, solo dice que vieron algo. Simón vio algo y dijo, oye, yo te lo compro, ¿cuánto quieres para que yo pueda hacer eso? Para que a esa gente le pase lo que veo que le está pasando. Pero no se nos especifica qué fue. ¿Preguntas hasta aquí o sigo? Entonces les va a quedar de tarea estudiar Déjome Lambano y algún día lo platicamos o platíquenlo ustedes ahí con sus líderes, pero tienen que trabajar. Sí, escucho. Hasta ahorita nada, entonces sigamos adelante. Otras 2 palabras que necesitan estudiar, por favor, son pliro y plizo, porque son 2 palabras griegas diferentes que se traducen las 2 con la misma palabra castellana. Hay palabras en la Reina Valera, la misma palabra española se usa para 18 palabras diferentes o 19 en algunos casos. Son 19 o 18 palabras distintas, hay 21, hay muchos, digamos, son de las que más hay. Son 21 palabras griegas distintas que quieren decir 21 cosas diferentes o más, y se usa la misma palabra castellana en la traducción Reina Valera. ¿Saben ustedes la enorme confusión que eso genera? Es tremendo. En muy buena medida, la gran división teológica que tenemos en el mundo contemporáneo del cristianismo viene por eso, viene porque cuando surge el movimiento de reforma y se empieza a traducir la Biblia a los idiomas vulgares desde el latín, porque ni siquiera lo hacen desde el hebreo y el griego necesariamente, sino que muchos lo hacen desde el latín y otros desde el hebreo y el griego, todo esto que estoy mencionando se pasa por alto. La inmensa mayoría de los que trabajaron en ello no hicieron esto que 300 años, los últimos 300 años, nos han ido mostrando, que había que haber hecho un montón de trabajo más fino. Pliro es una de las palabras, se usa 88 veces en el Nuevo Testamento y se traduce estar lleno. Y fueron llenos del Espíritu Santo, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y esta otra, plizo, también se traduce estar lleno. La diferencia es que uno es estar lleno hasta el límite, un vasito que ustedes llenan, pero que no se desborda. El uso griego de esa palabra es ese, quiere decir que lleno algo, pero que no se me desborde. Y esta otra, plizo, quiere decir que se desborda, que se cae por los bordes, que se tira. Como cuando un río se desborda. Como cuando un río se desborda, dice Monse. Para eso se usa en el griego moderno, pues sí. Entonces, pliro o pliró es lleno hasta capacidad. Y entonces vamos a leer algunos 2 o 3 de estos que están en rojo, que son quizá los más indicativos. ¿Quién lee, por favor? Bueno, que lea Carlitos, dicen que es mejor, parece que les gusta más este. Entonces, vamos a leer, ¿cuál será buena? Juan 7:8. ¿Qué dice Juan 7:8? Pero ustedes en su casa les queda la tarea de leer todos los lugares. Juan 7:8. 7:8. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. No está lleno, todavía no llega a su límite, ¿se fijan? Es bien interesante. Ahora, la otra palabra, pliro. Vamos a buscar un uso de pliro, Hechos 2:4. Plizo, sí, plizo, perdón. Este es pliro y este es plizo. Plizo. Vamos a Hechos, ¿cuál será buena? Hechos 4:8, a ver, 4:8. ¿Qué dice Hechos 4:8? 4:8.
8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Desbordando Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué dice Hechos 2:4? Se le está regando el Espíritu. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según Exacto. el Espíritu. Cada vez que en la Escritura alguien está lleno del Espíritu Santo pliró, pues nomás está lleno, ¿no? O sea, dice, y fue lleno del Espíritu y ya, pues órale. Pero cada vez que se dice que está plizo, que está desbordando, hace milagros, hace prodigios, habla en lenguas. O suelta su discurso ahí inspirado, revelado. Entonces, lean las dos palabras. No es lo mismo estar lleno en el Espíritu Santo pliró que plizo en el texto griego del Nuevo Testamento. Y si no es lo mismo, entonces empezamos a diferenciar cuándo es cuando alguien puede desbordar el Espíritu y hacer milagros y prodigios, y hablar en lenguas y palabra, profecía, todo lo que ustedes quieran, y cuando no. Siempre que es pliro no pasa, al menos en los textos no se menciona que pase. En cambio, siempre que es plizo sí pasa, ¿ok? Ahora, quiero entrar al tema central de lo que sería la charla de hoy. No sé cómo andamos de tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda, mi querido Dani? ¿No? Genial. Genial. Yo sé que les estoy dejando muchas tareas y muchas cosas que están pendientes de discusión, pero necesitaba mencionarlo porque si no, pues no, ¿de qué hablamos? Y genial, genial, eso está genial. Vamos a leer 2 de Corintios 5, del 16 al 20, que es el centro, es la esencia de lo que estamos comentando. No sé si pueden apagar su micrófono porque alguien lo... Eso, vamos, ¿quién empieza? 5 del 16 al 20. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto es nada más una forma retórica, florida, bonita, de buena fe, de decir, ya somos diferentes? ¿O está revelando una naturaleza nueva? El texto griego está marcado en azul. Lo que está diciendo en griego es, y esto es importante, kaini tisis. Literalmente es, en griego tengo, digamos, dos palabras, bueno, tengo más, pero en esencia tengo dos palabras diferentes en el griego kiní, en el del Nuevo Testamento, para hablar de algo nuevo, y ustedes lo van a entender muy fácil. Yo puedo tener un coche nuevo que acaba de salir de la ensambladora y lo están llevando a vender. O puedo tener un coche que compré y hace 3 años que me lo trajeron y nunca lo he usado y está nuevo, porque nunca lo he usado, pero ya tiene 3 años. Entonces, ustedes entienden que en castellano yo uso la palabra nuevo con dos sentidos muy distintos. En un sentido hablo de una novedad temporal, y en otro caso hablo de una novedad de funcionamiento. Es nuevo porque nunca lo he usado, y en el otro es nuevo porque lo acaban de hacer. El griego tiene algo equivalente. Tengo la palabra neos, que es nuevo, pero también tengo esta palabra que está aquí en azul, ¿verdad? Y esta palabra, kaini, es otro tipo de novedad. Entonces, no está hablando, y además la siguiente palabra es la palabra tisis. Esta palabra tisis no se usa en todo el Nuevo Testamento más que de lo que Dios hace. Y literalmente quiere decir creación, criatura, ¿ok? Es lo que se crea. Y literalmente lo que dice Corintios es que es una creación nueva, que no había existido antes. Monse, no sé si quiere decir algo. No, eso que dice que aprueba lo que estoy diciendo, perfecto. Entonces, fíjense ustedes, lo que se está diciendo aquí es que todo aquel... Y el neos griego es algo joven. No te van a oír ahí, tendríamos que... A ver, les va a contar algo, Monse. Y el neos griego, otra cosa para lo que se utiliza algo nuevo, más bien tiene que ver con joven. Con joven. Entonces, joven. es nuevo en el tiempo. Sí, es nuevo en el Pero tiempo. esto es nuevo en calidad.
Sí, pero ese quiniurios tiene que ver con algo totalmente, una hechura, como dices, nueva. Nueva, es una calidad distinta, es novedosa, nunca había existido esta calidad, este tipo de criatura. Por eso, cuando se nos dice que somos nuevas tisis de Dios, nuevas creaciones, nuevas criaturas de Dios, esta palabra tisis se usa únicamente de lo que Dios crea. Equivale al verbo vará en el Antiguo Testamento. Vará, hay muchas formas de decir, por ejemplo, yo hago, yo preparo, yo construyo, pero el verbo vará, que se usa en Génesis cuando dice en el principio Dios creó, este vará solo se usa en el libro, en el Antiguo Testamento, de las obras de Dios. O sea, no hay nunca hablando de un animal o de un ser humano o de un ángel, vará, haciendo, creando con el verbo vará, ¿ok? Nada más se reserva para lo que Dios hace. Y de la misma forma, tisis en el Nuevo Testamento solo se usa de lo que Dios hace. Por eso lo traducen creación o criatura, dando a entender los traductores que pues es algo que solo Dios haría, ¿ok? Pero es una nueva creación en calidad, es un tipo diferente de existencia, de ser. Sigamos leyendo. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Yo que soy novedoso, yo que soy diferente, yo que ya no soy como los otros hombres, les vengo y les digo, miren, te puede pasar lo mismo que a mí. ¿Qué quiero remarcar con esto? Primera Tesalonicenses 5:23 afirma, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos teólogos dicen, bueno, sí, pero eso no quiere decir que el ser esté formado de espíritu, de alma y de cuerpo. Eso no es lo que dice ahí. Lo que dice ahí es que todo vuestro ser, y pues todo nuestro ser es una sola cosa que es indivisible. Otros dicen, bueno, no, sí, es que el ser está formado del espíritu y el alma, que son lo mismo, y el cuerpo, que es otra cosa, ¿no? Y habemos otros que decimos que Pablo escribió justo lo que quería escribir, que una cosa es el espíritu, que otra cosa es el alma y que otra cosa es el cuerpo. ¿Por qué lo digo? Porque Isaías lo dice. No sé si podemos buscar donde en Isaías está diciendo a todos los llamados por mi nombre, es decir, a todos los miembros de mi familia, a todos ellos, ¿te acuerdas? A ver si lo encuentras. Entonces, esto es una discusión teológica que me parece que es una falsa discusión también, porque viene también de la ignorancia en el uso de los idiomas en el Nuevo Testamento. Cuando uno distingue claramente la forma en que escribe uno de los autores y se da cuenta de las figuras literarias, de las figuras retóricas, de cómo se utilizan, nos daría, y bueno, y estudias toda la Biblia, no nomás un pedacito de Tesalonicenses, sino tratas de estudiar todo el texto Antiguo y Nuevo Testamento, entonces puedes tener una visión más global de lo que podría estar mencionando en este caso Primera Tesalonicenses. Y en este caso Tesalonicenses está hablando de Isaías. ¿Isaías qué? 43. Isaías 43. ¿Qué dice Isaías 43? Pásame. ¿43 qué? El 7 es el versículo. El 7. Dice Isaías 43, 7. A todos los llamados de mi nombre, o por mi nombre, quiere decir a todos los miembros de mi familia. Así es una forma de expresarlo. Para gloria mía los he creado, los formé y los quise. Crear, formar y hacer, ¿son sinónimos? Bueno, mucha gente dice que sí, y yo lo que digo es que esta gente no entiende el texto, porque no son sinónimos crear, formar y hacer, como no pueden ser sinónimos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros sabemos, la Escritura afirma que el cuerpo del hombre fue formado del polvo de la tierra. ¿De qué manera? No tengo ni idea, pero pónganse ustedes, tengan en cuenta que para que pasen de polvo a algo vivo requieren algún proceso de evolución o de cambio. Eso es evidente, porque pasas de una cosa a la otra. Fue instantáneo, fue en un segundo, se llevó 1.000.000 de años, ya ahí hay mucha discusión, no tengo tiempo de entrar en el asunto, yo simplemente les recuerdo que Génesis dice que lo que produce la vida, los seres vivientes,
es el agua y es la tierra. Si leen con cuidado su libro de Génesis, la teoría esta de Oparin y de evolución, ahí está, hecho, pero no me da tiempo de discutir. Luego, ¿qué forma Dios? El cuerpo. ¿Qué es lo que hace o pone Dios en ese cuerpo? Un alma, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Y qué es lo que crea? Y lo creó a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Qué es lo que es Dios? Pues Dios es espíritu. ¿Qué crea en el hombre? El espíritu, su imagen y semejanza. Si ustedes lo leen así, entonces este versículo hay que aceptarlo literal: espíritu, alma y cuerpo, punto. Ese es todo el ser de un creyente cristiano. Pero no es todo el ser de un ser humano. Y aquí es importante hacer la diferencia. Yo tengo en el mundo de los sentidos una existencia material. La Biblia le va a llamar a eso la sarx, la carne, ¿ok? El griego le llama bios, la vida biológica. Cuando Cristo viene, o cuando el Nuevo Testamento dice que todos estaban muertos, pues no estaban muertos porque están comiendo, están caminando. Se habla de que hay una muerte de tipo espiritual, que estaban vivos biológicamente, pero no estaban vivos zoí, no tenían espíritu. ¿Cuándo se muere el espíritu en el ser humano? Pues la mejor de todas las interpretaciones que yo he escuchado es en el instante mismo en que Adán le muerde al fruto aquel de Génesis. No cuando se lo come Eva, ahí no pasa. Es cuando Adán, que no es engañado, la Escritura afirma que Adán no fue engañado, entonces él lo hace con toda convicción, él entiende lo que está haciendo y no le importa y va en contra de lo que Dios le dio. Y por lo tanto en ese instante se le abrieron los ojos y se dio cuenta que era sabio o que estaba desnudo, porque la palabra esta para desnudo es la misma palabra para sabio en hebreo, cambian solo las vocales, ya un día lo platicaremos o ustedes lo estudian. Pero entonces lo que estoy diciendo aquí es que en ese momento parece que el ser humano perdió el espíritu, se murió espiritualmente. Y por lo tanto, al morirse espiritualmente, queda muerto hasta que viene Cristo y consigue el día de Pentecostés. Logra con todo lo que hace en su ministerio, que no es otra cosa que cumplir toda la ley de Moisés paso por paso. Hace toda la ley de Moisés, la va llenando, porque además si ustedes lo leen en el griego van a ver que dice de tal forma que se llenó la escritura, se llenó esta escritura, no dice que se cumplió, sino que usa el plido. ¿Se acuerdan? Y el plizo. Y llega un momento, ya casi cuando lo van a crucificar, que dice, y por fin aquí, plizo, se llenó y se desbordó ya, se pasó de la ley, hizo más que eso, ¿ok? Entonces, si lo van leyendo en griego, eso queda clarísimo. La vida material, la existencia física, requiere comida física. La existencia conceptual, mi mente, requiere comida intelectual. Tengo que explicar las cosas, estudiar, aprender. ¿Sí? Creemos que ahí hay una psique, una nous, una capacidad mental. Pero la existencia espiritual requiere de comida espiritual, requiere de algo espiritual para que yo esté vivo. Y por eso el Nuevo Testamento, cuando habla de la vida de espíritu, de la vida de los cristianos, no usa la palabra bios, usa la palabra zoí. Y zoí quiere decir vida espiritual, una vida del espíritu para el Nuevo Testamento. ¿Por qué insisto en esto? Porque entonces, si de verdad Adán pierde el espíritu y Cristo lo recupera, entonces 2 de Corintios nos está revelando algo enorme. Nos está diciendo que el creyente cristiano no solo ya no es como los hombres, como Adán, porque Adán no es como nosotros. Adán tuvo un espíritu que perdió. Y esa naturaleza le quedó a todo el resto de la humanidad. Pero cuando Cristo nos da el Espíritu Santo, nos hace una nueva criatura. Y para que se cumpla que es nueva, que es esta palabra que quería que les digo, no tiene que haber existido nunca antes. Es decir, el cristiano no es ni como Adán ni como los que no son cristianos, es otro tipo de criatura, es una mezcla de espíritu y cuerpo tan distinta que por eso nos tiene que pasar lo que dice el texto que nos tiene que pasar. Nos tenemos que transformar en lo que de verdad somos, un ser con cuerpo espiritual que fue al que le fue añadido, transformado, modificado la parte física.
Esa es la esencia, ese es lo esencial de la resurrección de Cristo. Por eso Cristo en el texto necesita resucitar con su cuerpo, para que todos entendamos que a todos nos va a pasar igual, aunque estés muerto, Dios va a usar algún tipo de materia, esa es la idea, y por eso Pablo insiste en que no todos van a morir, pero todos van a ser transformados para que eso se cumpla, y eso no le pasó a Adán. Adán no fue una criatura así, ni los humanos que luego perdimos el espíritu tampoco son así. Somos literalmente hijos de Dios con una nueva naturaleza. Y por eso, cuando se dice aquí que si alguno está en Cristo, tiene que ver con la naturaleza o con la comunión. Una cosa es filiación, o sea, que yo sea hijo de Dios porque su naturaleza, la de Dios, está en mí, y otra cosa es que yo tenga comunión con Dios, que yo haga lo que Dios quiere. Y a veces la gente cree que 2 Corintios está hablando de portarse bien o de hacer lo que Cristo quiere, pero no, el texto no está hablando de portarse bien. Si ustedes lo estudian, lo revisan nuevo, van a ver que tiene que ver con la naturaleza misma del creyente. 1 Corintios, bueno, ya voy a pasar a otra cosa para terminar. ¿Hasta aquí hay dudas? No, nadie, pero a lo mejor han estado atentos y no tienen tiempo de escribir. Bueno, me voy a esperar solo un segundo porque a lo mejor han estado tan clavados oyendo que no se les ocurrió escribir, pero si no hay dudas, sigo adelante, ¿ok? Si hay alguna, detengan. Corintios, la carta a los Corintios, siempre para estudiar cualquier libro de la Biblia tienes que ver su estructura. Hay que conocer cómo está construido. Entonces, tiene una introducción y una conclusión, y nos va a hablar de una serie de cosas. ¿De qué cosas? Lo primero que nos cuenta la primera carta de los Corintios es que hay una división en la iglesia, que hay unos paulinos, hay unos apolinos, hay unos judaizantes y hay unos cristianos, ¿se acuerdan? Porque unos dicen, ¿verdad?, que son de Apolos, y otros que son de Pablo, y otros que son de Pedro, y otros que son de Cristo. Eso es lo que, o Cefas, eso es lo que dice la carta a los Corintios. Entonces, Pablo le escribe para tratar de resolver esa división, y la conclusión que va a decir, pues es que ¿a poco Apolos o Pablo o Pedro murió por ustedes o cumplió la ley? Pues no, entonces todos deben ser cristianos. Y luego hay otros problemas, además de estos problemas de doctrina, de lo que están creyendo, hay problemas en 1 Corintios de práctica. Fíjense qué grave, ya la división, como yo les comentaba al principio de la charla, ya está en 1 Corintios. O sea, los apóstoles siguen vivos, están hablando en lengua, están haciendo señales y milagros, como dice el libro de Hechos, y sin embargo, ya hay división en la iglesia en 4 partidos. Yo siempre digo que eso es como decir protestantes, ortodoxos, católicos, ¿no? O sea, ya están ahí, más otros. Desde el principio. Como desde el principio había quien no seguía a Cristo. Maestro, están expulsando demonios en tu nombre y no andan con nosotros, no son de nuestro equipo, o sea, los vamos a estorbar. No, no se los estorben, dice Cristo. Ya está, desde el momento en que Cristo está aquí, ya está eso, fíjense. Hay problemas en la práctica, hay profanación de la Santa Cena, toleran el incesto y hay dudas sobre la resurrección. Corintios tiene también todos esos problemas que va a trabajar Pablo en la carta. Pero me interesa mucho hablar de un punto en particular en Corintios 12, 13 y 14. Debido a los problemas que está tratando, Pablo tiene que hablar de los asuntos espirituales, y al hablar de los asuntos espirituales tiene que hablar de el amor, que es el camino por excelencia, es el más excelente, más que cualquier otra cosa espiritual que podamos tener, y luego habla un poco de la profecía, ¿se acuerdan? Entonces voy a mencionar solo rápidamente el capítulo 12, porque en el capítulo 12 en griego él empieza diciendo: Peride, alrededor de o acerca de los nefmáticos, de los asuntos espirituales, yo no quiero que ustedes permanezcan ignorantes, ¿ok? Así empieza el capítulo 12. Esta palabra, nefmáticos, quiere decir literalmente asuntos espirituales, de las cosas del espíritu. ¿Ok? Se usa 26 veces en todo el Nuevo Testamento, ahí pueden ver todos los lugares donde se usa, estudien. Y cuando dice que no quiere, en el griego también hay muchos os, hay 18 palabras griegas distintas traducidas no en la Reina Valera. De esas 18, o como les decía yo, 21 en otras versiones, distintas palabras que se traducen no, quiero remarcar 2 que son fundamentales. Una es u, que es esta, y otra es mi. Cuando yo uso el u, es un no que es imposible.
O sea, es algo que no puede ser de otra manera, mientras que el mi podría ser de otra manera. Si yo les digo no pequen, voy a usar el mi, porque podrían pecar. Pero si Dios dice no te dejaré ni te desampararé, va a ser el u, porque no lo va a hacer. ¿De acuerdo? Entonces aquí Pablo está diciendo que no quiere que los hermanos ignoren sobre esto. Y cuando dice que no quiere que ignore sobre qué, afirma que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no lo dice a través del Espíritu Santo o mediante el Espíritu Santo. Mucha gente afirma que esto quiere decir que aquel que no habla en lenguas no es un verdadero creyente, porque hablar en el Espíritu Santo es hablar en lenguas, y si tú no hablas en lenguas, no puedes decir que Jesús es tu Señor. Se ha llevado hasta allá. Yo creo que hay parte de verdad en ello, y creo que la parte de verdad no es que sean creyentes o no, sino que hablar en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. No me da tiempo de demostrarlo, simplemente lo menciono y habrá que estudiarlo, pero lo que yo creo que es una exageración, está fuera de lugar, es decir que si no hablas en lenguas, entonces no eres cristiano o no eres creyente. Yo creo que eso está fuera de lugar, porque no es lo que está diciendo aquí el texto, y vamos a ver si lo podemos desarrollar un poco más. Está construido, 1 Corintios 12, usando varias figuras literarias, por ejemplo, una que es la figura de complicación, simplo que se llama. Sí, usa elipsis, usa un montón de figuras literarias que tenemos que ir desarrollando, tenemos que ir explicándolas para entender la esencia de Corintios. Tampoco me da tiempo en estos segundos que tenemos, entonces nada más lo dejo indicado, que requiere un estudio muy cuidadoso. Pero 1 Corintios 12 habla de los dones, de los regalos que Dios ha dado, de los carisma, de los, ¿verdad?, de los carismas que luego traduce. Y dice que esos dones vienen mediante el Espíritu Santo. Y que el Espíritu nos da regalos. Digo rápidamente porque esto me importa mucho. Amor, ¿quieres explicar qué es el carisma comparado con Dorea u otro tipo de regalo de Dios? Simplemente tiene que ver con la palabra jara. Simplemente tiene que ver con la palabra jara, que es alegría. A diferencia de Doron, que es solamente un obsequio, un regalo. Entonces, harismata tiene que ver con esa pluralidad de cosas dadas con alegría, algo que es dado con mucho gozo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios, cuando nos da un regalo carisma, porque Dios nos da en el Nuevo Testamento de todo, o sea, hay unas cosas que son dorea, como dice Monse, que nos da un cierto tipo de regalos o de dones. Todo se traduce a dones en castellano, pero son cosas diferentes. Entonces, nos da... No solo 5 minutos. Tenemos 5 minutos, perfecto. Estábamos en tiempo. Entonces, nos da una serie de regalos, de dones, como dorea que decía Monse, y otros que le da mucho gusto darnos. Y aquí en Corintios nos dice que al Espíritu le da mucho gusto darnos ciertos regalos, ¿ok? El Señor, Cristo, nos da ciertos ministerios para servir dentro de la iglesia, y Dios mismo, Dios Padre, si ustedes quieren, nos dan ciertas operaciones, es decir, ciertas formas, ya no ministerios, ya no dones, sino ciertas formas de actuar, para el provecho de todos. Las manifestaciones del Espíritu, que es de lo que va a hablar Pablo justo después, aquí son siempre para provecho. Y aquí hay una confusión tremenda en 1 Corintios 12, del 8 al 11, porque si ustedes leen esta sección de Corintios, van a ver que dice, a uno es dado por el Espíritu esto, y al otro es dado por el Espíritu lo otro, y a otro, pero no está hablando de personas, está hablando de provechos. En el texto griego nos dice que la manifestación, la fanerosis del pneusmatos del Espíritu, y aquí usa una estructura muy bonita en el griego, es dada para provecho y para distintos provechos, y por eso en griego usa distintas partículas, ala o étero, un provecho del mismo tipo o un provecho de otro tipo. Entonces, normalmente se lee, se traduce que el Espíritu distribuye para distintas personas, cuando lo que el griego dice es que distribuye para diferentes propósitos. Y luego, lo peor todavía, que al final dice, pero todas estas cosas, ¿verdad?, las distribuye a cada uno, le da a cada uno lo que es de suyo propio, según como él quiere. Y la gente piensa que el Espíritu se lo da como él quiere. No sé si lo podemos leer ese versículo, creo que está al final ahí de Corintios 12, 11, una cosa así.
Pero no es lo que dice el griego. El griego dice que el Espíritu distribuye a cada uno lo que a cada uno le toca según cada quien desea. Hay una palabra griega específica para que a todos y a cada uno se les dé, como en una fiesta, todos y cada uno merecen un pedazo de pastel, ¿verdad? Ahí está, ¿lo tienes? 11. Pero dice? todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como el Espíritu quiere. Eso se entiende. Eso se entiende, pero el texto no dice eso, sino como cada uno de los que están presentes ahí desea. Si ustedes desean hablar en lengua, ustedes quieren interpretar, ustedes quieren, lo que va a venir después depende de nosotros quererlo para que el Espíritu te lo dé, dice yo, te ayude, ¿no? Pero lo importante es que la palabra que se usa es ekastos. Y la palabra ekastos, aquí la tengo, es esta, quiere decir a todos y a cada uno. No es a unos sí y a otros no. En griego eso implica todos y cada uno. Por eso el Espíritu le da a todos, y aquí tengo una agrupación teológica, no están así en el texto, esto es arbitrario ponerlas así, pero se supone que el Espíritu Santo que recibe la iglesia el día de Pentecostés y que desde entonces cualquier creyente posee, puede mostrarse en el mundo de los sentidos de 9 formas diferentes. En manifestaciones, en fanerosis, esta es la palabra que se traduce en manifestaciones, de proferimiento, de revelación y de poder. Hay 3 de proferimiento, hablando en lenguas, interpretando esas lenguas o dando profecía. Hay de revelación 3, con palabra de ciencia, con palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Y de poder 3, fe, hacer milagros y dones de sanidades. En teoría, cada creyente recibe eso, que es hablar en lenguas, hablar en idiomas que nadie entiende, ni siquiera el que habla entiende. Interpretar en lenguas es poder ahora eso que se dijo en lenguas, interpretarlo al idioma de la gente que está ahí reunida. No es una traducción, porque no es una traducción literal palabra por palabra, es una interpretación, ¿ok? Es como una paráfrasis en el idioma de la gente que está ahí, pero no se te ocurre a ti, también te llega por revelación de Dios. Y profecía, das una información de parte de Dios que puede o no puede tener que ver con el futuro, eso es irrelevante. La profecía quiere decir que es un mensaje de parte de Dios que tiene que ver con lo que Él quiera que tenga que ver, ¿verdad? Con qué vas a comer mañana, si quieres. Palabra de ciencia es información sobre algo que debes conocer. Palabra de sabiduría es información sobre cómo debes actuar en alguna situación, y discernimiento de espíritu es esa información proveniente de Dios para que uno pueda saber si alguien no tiene espíritu, si este es un espíritu maligno o si este es el Espíritu Santo. Y las de poder, fe. Una vez que uno tiene la capacidad de creerle a Dios, de pararse firme, dice aquí que el Espíritu nos ayuda, nos capacita a pararnos aún más firmes, nos permite hacer milagros y nos permite sanar a las personas. ¿Quién? Bueno, no van a poder leer Gálatas. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ya se nos acabó? Sí. Muy bien. Entonces déjenme ver cuántas faltaron. Miren, esta es la última. Entonces, vamos a acabar con esta, ¿les parece? Entonces, ¿quién lee, por favor, Gálatas 5, del 1 al 25? Y esa es la última, qué bueno. No lo calculé mal. ¿Quién lo lee? Sí, pero va a ser rápido porque no son largos. Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco la persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que uséis la libertad como ocasión para la carne. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne,
sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, hasta ahí, fornicación. con eso me basta. Fíjense ustedes cómo vamos a terminar. Dice aquí Pablo en Gálatas, y por eso Pablo es tan importante, porque cuando él está en Antioquía recibe toda la revelación. Eso dice el libro, de hecho no lo estoy inventando, pero no lo leen en griego. Dice que ahí en Antioquía, cuando estaba ahí con Bernabé, todo esto que nos enseña le fue revelado a él y a otros ahí. Cuando les empezaron a llamar cristianos, ¿se acuerdan? Manténganse entonces firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya tenemos Espíritu Santo. Por lo tanto, ya tenemos una nueva ley. Y se nos pide que caminemos mediante el Espíritu. Todo lo que Pablo habla aquí en Gálatas, acaban de leer, es contra la ley de Moisés. Dejar de hacer la ley de Moisés, dejar de hacer los 10 mandamientos. Tenemos otra ley, es la ley del Espíritu de vida, de la ley de la libertad. Así le llama Pablo en varios lugares. Esta ley nueva que tenemos es una ley donde Dios directamente nos está guiando, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos la guía diaria de Dios para nosotros. Por eso el día de Pentecostés viene justo cuando se celebraba la recepción de la ley. Moisés recibió una ley, nosotros recibimos una nueva ley. Ahí acabo, escucho lo que quieran decir. Pues muchas gracias, Raúl.